Bienvenidos, bienvenidas, conexionistas. Hijo, y supieran lo que nos pasó, pues que la realidad nos atropelló, como acaba de decirlo Claudia, pues nos spoilereó. Grabamos ayer muy monos un programa para ver qué esperábamos de la Alianza por México, cómo iba a estar el tema de la elección, etcétera, etcétera. Y a los 10 minutos fue más o menos, ¿no? Que acabamos de grabar, pues salen a decir que se bajaba Beatriz Paredes y que se quedaba Xóchitl. Entonces, pues todo el esfuerzo de ayer, vamos a tener que repetirlo en este momento. Pero bien, digo, está con nosotros, igual que había estado el día de ayer, Claudia Aguilar, académica, abogada y articulista. Edgar, ¿cómo estás? Vamos a ver todo este tema de corcholatas y taparroscas. Bien, gracias Armando, Claudia, gracias por estar acá. Y bueno, yo creo que el que debe estar también muy contento es don Alejandro, porque pues con todo lo que tenía que planchar, yo creo que le dio más tiempo también para hoy. Un saludo a Alejandro que no nos pudo Sí, acompañar en seguro. esta ocasión. Y a ver, yo creo que hay como conversaciones de pasado, conversaciones de presente y de futuro. Quisiera yo enfocarme en las dos últimas, porque tratar de explicarnos qué fue lo que pasó y por qué pasó, a lo mejor es un poco una pérdida de tiempo, pero en fin, lo pongo sobre la mesa y quisiera preguntarles a los dos, una conversación de tres, ¿qué podemos aprender de lo que ocurrió o lo que está por ocurrir en este proceso de selección de taparroscas? Claudia, ¿cómo estás? Hola Armando, Edgar, pues qué placer volverlos a ver tan pronto, ¿no? Exacto. Como bien señalabas, Armando, más pronto, más nos tardamos en grabar y estar pensando y llenando de esperanzas si llegábamos al proceso del 3 o no llegábamos, ¿no? A la consulta, en que saliera Lito a hablar por Beatriz, en nombre de Beatriz, y a decir que ya apoyaba el PRI a Xóchitl, ¿no? Que creo que eso es bien importante también dejarlo sobre la mesa. Digo, ya con el tiempo del transcurso de las horas, bueno, pues Beatriz también dio una conferencia, ¿no? Manifestó también su apoyo a Xóchitl y pues de alguna manera, salvo que falte, digamos, aunque falta la cuestión, entiendo, formal del frente que diga que Xóchitl Gálvez es quien será la coordinadora del frente, ¿no? En este bonito eufemismo de la candidata a la presidencia del frente, bueno, pues todos sabemos que es ella, ¿no? Entonces, decíamos un poco de este ejercicio en cuestiones, pues, de las cuales estamos aprendiendo y creo que tú lo dices muy bien, Edgar, ¿no? Que es que se puede construir a futuro. Hablábamos hace unos instantes, e incluso ayer, las cosas positivas de lo que podíamos ver esto del frente y las prácticas tradicionales de la forma de hacer política desde las cúpulas, ¿no? Que creo que se dejaron ver muy claras en este proceso y incluso con el cierre del día de ayer, con este pues manotazo, digamos, de Alito Moreno señalando que el PRI, ¿no? No habló por aquellos que quieren los matices, ¿no? No habló por Beatriz, sino que el partido y lo que él representa apoyaba a Xochitl Gálvez porque no les favorecían las encuestas a su candidata, ¿no? Que Ujú. además seguimos hablando de su candidata y entonces eso también son matices del propio frente. Pero lo que decíamos que era bueno era como en el ejercicio democrático, la tarea que se habían dado incluso para la validación de las firmas en un periodo muy corto, cómo lo habían podido hacer, incluso pues de una manera mucho más eficiente que el propio INE, porque fueron 15 días para el registro, tienen una plantilla de validación que dio cerca de 2 millones de votantes, que creo que fue un capital político importante que no vale la pena desperdiciar, ¿no? O dejar que se vaya o esté a la deriva, porque puede ser claramente una diferencia en cualquier proceso electoral. Y sin duda, pues nos deja muchas áreas de oportunidad en cuanto a la construcción y la participación ciudadana en los procesos de candidaturas, ¿no? Me quedo siempre con esta idea que además Edgar nos hace siempre, ¿no? Decir, es que quieren un Salvador y que ya llegó tal. Y creo que es cierto, ¿no? Es cierto, incluso en las lecturas que se hacen de lo que ocurrió ayer, con tintes de qué pasó, eran unas imágenes muy fuertes y desdibujadas, ¿no? Donde tienes por un lado una candidata con una política muy fuerte, muy tradicional, que básicamente fue siempre la que con alfileres mantuvo la alianza, por lo menos la participación del PRI como Beatriz Paredes, y que de todas maneras, ¿no? No sale en esa primera foto, ¿no? O sea, sale Alito a decir, no voy a acompañar, ¿no? Pero Beatriz no estaba en esta primera foto, que nos deja también para muchas reflexiones en cuanto a las formas de hacer política y si esas tendrán que seguir siendo las formas de hacer política, ¿no? Veo que Edgar quiere decir muchas cosas, así que yo quiero escuchar. Miren, yo ayer escuché a Mario Campos y me parece que de todo lo que he leído y escuchado, digo, en este poco periodo,
ha sido unas cosas para mi gusto más reveladoras y más sensatas. Mario Campos dice lo siguiente, ¿no? Xóchitl Gálvez tiene una narrativa implacable. Palabras más, palabras menos, lo que él pone en la mesa es decir, esta historia de ella puede ser la primer presidenta en México, mujer indígena, que se hizo sola. Y esa narrativa no la mata nadie. O sea, esa baraja no, evidentemente ni Claudia Sheinbaum, mucho menos Marcelo Ebrard. Hoy por hoy nadie de las corcholatas, ¿no? Tiene sus elementos. Y Beatriz Paredes, con toda y su experiencia legislativa y la coherencia verbal que muestra, ¿no? Y sus concursos de oratoria tampoco. Entonces, y considerando, ¿no? Lo nefasto que es el sello del PRI en cualquier lado en este momento, en este país, me parece que construir en torno a eso es quizás no perder el foco, porque estoy notando muchas conversaciones de lamentos y flagelos en términos de estos dos ejercicios simuladores, porque hay que reconocerlo, ambos fueron ejercicios simuladores, ambos fueron ejercicios, y tú, Claudia, lo mencionaste hace tiempo, y, y también Alejandro insistieron en que esto era totalmente ilegal, ¿no? La manera en que se violaban los procedimientos, en donde por supuesto que Morena es el campeón y se lleva las palmas con todos los excesos de gastos de campaña y los números ridículos que ofrecieron para explicar lo que estaban costando sus eventos. Bueno, me parece que pero no perder el tiempo ahí, porque lo que resta es, a ver, sea como sea este proceso, ¿no? Porque muchos están lamentando, bueno, nos pidieron nuestros datos y dijeron que íbamos a influir y ahora qué va a pasar el domingo. Digo, hay cierta legitimidad, no cierta total legitimidad en cuestionarse eso. Yo creo que no hay que perder el foco. Y está alrededor de esta narrativa que Mario Campos pone en la mesa, porque si nos sumamos a eso, o sea, en términos de entender, no de apoyar nada más, sino de entender lo que eso significa, para mi gusto, ese es el punto más aterrador, porque no hay ningún elemento que Morena tenga para desbancar esa narrativa. Y me parece que ese es un tema muy poderoso pensando en lo que viene, porque vienen las campañas y no veo, francamente, cómo Marcelo pueda hacer algo para restarle votos a Claudia, mucho menos el resto. Entonces vamos a tener, ¿no? esa disputa. Entonces va a haber ahora sí esta guerra, ¿no? En donde creo que poco abona, ¿no? El flagelo de que la ciudadanía no decidió, de que los partidos siguen siendo populares, siguen siendo y serán partidos populares. La toma de decisiones está entre señores feudales y directores generales. A mí me pareció siempre una ingenuidad que apostar a que los partidos iban a entender esta presión ciudadana. eh, no va a pasar ahorita, no va a pasar nunca, a menos que haya otras formas de hacerlo. Pero yo creo que hacia adelante, ¿no? Es en esa narrativa en la que existe, en donde yo lo que destaco son tres enemigos para Xóchitl Gálvez. Primero, evidentemente, el enemigo de contexto, que es Morena, porque Morena hoy por hoy no tiene con qué balancear esa narrativa, pero sí tiene elementos suficientes, dada la base y las características de modelo de políticos que después puedan, ¿no? jugar o nivelar esa narrativa. Segundo, el enemigo para mi gusto coyuntural es toda esta ansiedad de esta opinocracia, ¿no? Que se encuentra entre los twitters ansiosos, entre ciertos académicos, ciertos intelectuales, ¿no? Que están totalmente defraudados y en el sollozo o en el llanto, porque el proceso no fue lo democrático que les hubiera gustado. No va a ser. Y no estoy haciendo una apología y no estoy, ni tampoco le estoy aplaudiendo. Eso es lo que es. La realpolitik manda. Y entonces ellos pueden ser, ¿no? Estos que, como les comenté la vez pasada, carguen de responsabilidades a la persona de Xóchitl que no le tocan. O sea, ella no va a ser la única responsable de resolver las quejas y las ansiedades de todo este grupo que la apoya, no porque ve en ella una posibilidad de la construcción de un México distinto, sino porque ve en ella la única capaz de desbancar a Morena, que son cosas muy diferentes. Y el tercer enemigo, que a mí me parece que es el enemigo silencioso, el que más me preocupa, porque es el que más pierde con esta narrativa, digamos, en términos históricos, es esta derecha fascistoide, ¿no? Estos grupos conservadores cuya épica está totalmente reducida a nada.
porque esta épica de, digamos, el hombre que se hace solo, la mujer que se hace sola, los valores familiares y todas estas cosas alrededor de lo que ellos defienden, está perdiendo con la figura de Xochitl reflectores. Y no solamente reflectores, está careciendo de sentido para muchos y la votación no se define en esos términos. Entonces, yo no dudo, ¿no? Que las trampas, las minas y algunas cuestiones, digamos, de propaganda negra salgan desde ahí. Entonces, con esto quiero decir que en esta narrativa de Xochitl Gálvez, de aquí en adelante, pues se enfrenta por lo pronto estos tres enemigos visibles y cerrar con lo que ayer comentamos que desafortunadamente no lo vamos a poder poner porque es parte de lo que, como dijo Armando, este cierre que tú hiciste, Claudia, en donde hay que seguir insistiendo en que lo que ciudadanamente se construyó, a pesar de que la realidad nos haya superado, a pesar de que la realidad nos haya dicho que en algún punto nos vimos un poco ingenuos, a pesar de todo eso, se organizó, se construyó como nunca antes en la historia del país. Y me parece que eso no solamente Cierto. hay que reconocerlo, sino hay que subrayar que esto es apenas el principio, ¿no? Y entonces, como alguna vez lo dijo Katia Venegas, ¿no? A ver, este proceso de ciudadanización apenas comienza. No podemos relajarnos, ¿no? Yo lo vería así. Híjole, Muy sí. interesante. La verdad es que está súper interesante lo que dices. Bueno, no sé, Armando, te interrumpí, perdón. Nada, te va a quitar tiempo, vas a ver. Pues ocurrió algo que estamos hablando ayer, ¿no? Todo terminó en una decisión popular, pero pues a final de cuentas esta es la realidad de la política mexicana, ¿no? Decía ayer, lo insisto, pues el error nuestro es confiar en el PRI. Malas épocas en que tenemos que confiar en el PRI. Bueno, pues ya vimos lo que pasó. Ya vimos que proclaman, ¿no? Incluso por ahí los periódicos ponen como si fuera el humo blanco sobre el Vaticano. Sí. Y yo aquí veo dos cosas. Creo yo que aquí algo que puede ser sumamente importante es que se evitaron todo el proceso que tenían planeado para la consulta. Era un proceso que logísticamente es muy complicado, ¿no? Y Abrir cuesta casi, dinero. y además muy caro, ¿no? Sí, Pero sí. sobre todo un proceso que puede prestarse a muchísimos errores, puede prestarse a sabotaje, puede prestarse a muchísimas cosas que era, pues, sin convocar a que la gente vaya a votar y dónde van a votar, y ya traían broncas que las casillas donde les iban a poner, quién las iba a cuidar, cómo iba a estar. Creo yo que ese proceso hubiera estado muy, muy complicado y creo yo que ese proceso hubiera podido traer, pues, mucho más crítica de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? En el sentido de que pues ¿quién nos iba a garantizar que no iba a haber ratones locos? ¿Quién nos iba a garantizar que no iba a haber mapaches? Lo tradicional en la política mexicana, ¿no? Y también, ¿quién nos iba ¿cómo se llama? Garantizar, pues que no iba a entrar gente de Morena y hacer de las suyas, ¿no? También estaba ese peligro latente que se hubiesen registrado personas con la única intención de pues, reventar este tema y sobre todo hacer quedar más mal todavía a los partidos. Entonces, creo yo que por ese lado hay se salvaron, vamos a decirlo de alguna manera. Habíamos dicho también en el tema este de que el Frente Amplio, pues estaba en un laberinto en el sentido de que como fuera lo que iba a ocurrir, iba a quedar mal. Ya ocurrió, pues ya quedó mal, ¿no? Para muchos es, pues como muy bien lo dices, Edgar, ¿no? Están, ¿cómo se llama? Lacerándose, diciéndose, saben que, pues esto no era lo que esperábamos, ya salió el PRI, y creo que incluso hasta lo aprovechó el presidente en la mañanera de hoy, ¿no? Con Hoy, el sí. clásico, ya ven, fue decisión de las cúpulas, ya es culpa de Claudio X, como de costumbre, etcétera, Mm. etcétera, pero pues ahí estamos, ¿no? Y sobre todo que en este momento pues, siento yo que lo que va a ocurrir es que se le va a bajar el interés, la atracción, vamos a decir, de los medios, el ciclo noticioso va a dejar de ver al Frente Amplio, pues obviamente para enfocarse en las corcholatas, que también, pues la situación por allá no está nada tersa y tampoco está muy amigable entre ellos, ¿no? Ebrard ya van varias veces que están saliendo a decir pues que está viendo irregularidades, le contesta Noroña, Mm. Claudia sale a regar sus plantitas, pero vaya, que no, que hubiera regado el agüehuete mejor, pero bueno, eh,
La cosa es que aquí los van a sacar un poco del foco de todos los medios para regresarse allá. Y pues vamos a ver, como bien lo dice Edgar, ¿no? La única que puede, pues con enfrentar a Morena. Vamos a ver cómo se va a ver. Yo tengo muchísima curiosidad. Dos mujeres haciendo campaña. Ojo, estoy dando por sentado que Claudia Sheinbaum ya es la elegida, ¿no? Pero va a ser una cosa que, pues yo creo que sería primicia a nivel mundial, ¿no? Que sean las dos únicas opciones. Obviamente vamos a tener por ahí algún movimiento ciudadano, etcétera, pero que las dos opciones más importantes sean mujeres, a mí se me hace que va a estar interesantísimo lo que vamos a ver de aquí a junio del año que entra. Híjole, A- voy a a- retomar con eso último que dijiste, porque tú pusiste el tema de va a ser interesantísimo de junio al año que entra, pero justo que sean dos mujeres. Pero sí tengo que decir lo que dije desde ayer y lo que he venido diciendo en un par de participaciones en estos espacios, que es, en mi opinión, con independencia del costo que bien señalas de los riesgos de haber llegado a la finalización del, pues digamos, del camino que se había trazado el frente para ver quién iba a encabezar esta dirigencia, que siento que por lo menos lo responsable es que se hubiera medido y estaba medido. Los gastos, pues me parece que ya están erogados. O sea, el 3 de septiembre está a la vuelta de la esquina, es el domingo, ¿no? Entonces, Sí, sí, mi sí. opinión sigue siendo que debieron finalizar la contienda como se esperaba, ¿no? Eh, Ok. y ahí levantar la mano la una a la otra, porque yo creo que además las dos tienen esas tablas, tienen esa entereza, sí tienen ese perfil y esa otra forma de hacer política, aunque no lo veamos y aunque por lo menos en una lectura tradicional, sobre todo Beatriz Paredes, nos parezca la política de siempre, ¿no? La representación Ujú. casi, casi que uno visualiza del dinosaurio priista, me parece que es otra política, sobre todo haciendo política en un terreno con otra mujer. Sí creo que hay algo que a mí me parece que ninguna de las dos estaba incluida, o sea que esto lo que nos refleja es ninguna de las dos. Cuando te Y refieres a con las mucho dos, ¿es Beatriz y Xochitl y o quién? Xochitl, ajá. Ok, Sí, 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 no hablando de Claudia y las corcholatas de Morena. ok. O sea, a mí me parece que este cierre, esta manera en que no estamos llegando al domingo es ninguna, lo cierto es que ninguna de las dos estaba incluida en la visión de los partidos cuando se constituyó el Frente Amplio, ¿De ¿no? Es acuerdo? decir, a las dos trataron de ningunearlas. ¿Y qué fue lo que hicieron ambas? Fueron viajando, fueron abriendo camino, fueron convenciendo, y lo que hicieron fue irrumpir en la escena con fuerza, con sabiduría y con inteligencia, con una ¿Cierto? actitud incluso entre ellas solidarias que creo que se reflejó en el último foro. ¿Para qué? Para que quedaran ellas dos al final. ¿Y qué fue lo que pasó? Por eso yo lamento muchísimo el actuar de Alito, no que me sorprenda, pero pues sí me parece por lo menos digno de, si no vamos a hablar de tipos de violencia, por lo menos de la forma patriarcal de hacer política tradicionalista. Esas dos mujeres, pues que hubiera estado bien verlas juntas, que llegaran al proceso al final y que una le levantara la mano a la otra, ¿no? Incluso eso creo que sería un mensaje por lo menos esperanzador. Si queremos hacer estas lecturas incluso de lo que pasó, no podemos dejar de ver que, por ejemplo, cuando se constituye el frente y se suman perfiles como el de Enrique de la Madrid y Beatriz en ese primer foro, hasta los más derrotados del PRI, por lo menos creo que resucitaron ciertos ánimos, ¿no? O sea, resucitaron ciertos ánimos e hicieron levantar a lo mejor hasta algunas cabezas priistas que todavía pues avergonzados caminaban por ahí diciendo yo sí soy y me asumo priista y lo he sido siempre. Y entonces esta es otra manera como de aplastar y decir, híjole, ese optimismo que te puede generar una persona con independencia del sello que trae, no sirve para nada, porque al final sigue siendo desde la cúpula. Y ese es el riesgo al que me refiero, de el frente, que tiene el frente de dilapidar el enorme capital, digamos, ciudadano optimista, de cómo poderse involucrar en las cosas públicas y en la política desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, yo sí creo que Xochitl lo ha dicho abiertamente y ahí sí le creo a ella, ¿no? Quiere a Beatriz en su campaña y en su gabinete. Yo creo que si llega, sin duda, va a sumar a perfiles como Krill, como Enrique de la Madrid y como Beatriz Paredes, cuando menos, porque sin duda tienen mucho que ofrecer y mucho, pues, saber hacer las cosas, ¿no? Pero todavía falta mucho, tenemos mucho Sí, camino que recorrer, lo que decían los dos es muchísimo. muy interesante, o sea, las corcholatas están en su propio laberinto, Marcelo con las descalificaciones, ya nadie confía en las encuestas de allá, digo, nadie había confiado desde todo, pero creo que la polarización ahí está bastante severa, pero eso, cuando ya tengamos dos candidatos, probablemente candidatas, sin duda
nos esperan tiempos sumamente convulsos, que ya no nada más es el frente en su laberinto o las corcholatas en su propia pesadilla, sino que nos espera como país de cara a la construcción, por lo menos de los elefantes que habíamos platicado aquí que no estamos viendo. La seguridad de las candidatas, ¿no? En un Por país supuesto. profundamente misógino y violento, Sí. ¿no? Porque pues por lo menos se perfilan dos candidatas. Y esos son temas que tenemos que poner sobre la mesa y que tendríamos que tener muchísima responsabilidad. Y ahí, así como están buenos para tomar decisiones cupulares, deberían estar buenos para tomar decisiones cupulares de responsabilidad y de seguridad para las candidatas. Eso sí me parece bien importante que lo tomen en cuenta. No sé. Yo Muy bien. cerraría con esto porque yo creo que tocaste un tema que veo poco en el radar. Y sí, si no hay ninguna tragedia, que ojalá y no haya, y toquemos todos madera, o los que no, toquen lo que quieran, vamos a tener 2 mujeres en la contienda. Y a mí me interesaría mucho, Claudia, entender para poderlas definir, ubicar y procesar todas las señales que nos puedas identificar, ayudar a identificar para entender que esa es una contienda distinta. Que el hecho de tener 2 mujeres en la contienda, hay diferencias tangibles y que no dependen de mis ganas de comprar una narrativa, ¿no? Que todavía tiene una dudosa explicación. Porque yo quiero ver eso porque me gustaría que se reproduciera, no porque no crea que deberíamos de cambiar. O sea, yo creo que las relaciones de poder y de dominación eh, y poner ese tono distinto en cómo se modifican cuando tenemos una mujer al frente, ¿no? Y más allá de si tuvo diferencias con ella, yo quiero entender, tuvo diferencias con ella porque es un asunto de mano izquierda de política, que cualquier político lo hubiera hecho, o es un asunto de sororidad. Son esas pequeñas líneas delgadas que de repente, digo, me falta claridad. Ahí está también esa oportunidad, ¿no? Está esa oportunidad para ver, ¿no? Cómo se van a comportar en el entendido de que, ¿no? El peso enorme, los fardos arriba de los hombros, pues sí, tenemos toda esta forma tradicional de hacer mujer y no es de hacer, perdón, política, y no estoy esperando ni tampoco exigiendo que ahora, como ya tenemos 2 mujeres, la forma de hacer las cosas tiene que ser radicalmente distinta. No se va a poder. Pero sí tener esos visos claros, así para regresar a una esperanza y decir, sí, estas relaciones de dominación y de poder sí pueden cambiar. Sí pueden evolucionar para mejor. Sí nos hemos equivocado, ¿no? Los años, miles de años de historias, dependiendo del credo que tengas, ¿no? El número de... Pero hay que verlo, y yo creo que ese es un tema que está en la mesa y que a mí particularmente me ayudaría muchísimo que nos pudieras explicar para ver esas señales. Miren, aquí sí hay una diferencia sustantiva. En fin, pues gracias, Claudia, por esta lectura y bueno, pues queda más, vamos a ver qué pasa el domingo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Esperemos, yo coincido también, que se lleve a cabo el proceso, pase lo que pase, porque la duda ya está otra vez sembrada y entonces esperemos que esa duda no se convierta en fisuras. Gracias, Claudia. Exacto. Pues estamos al habla y pendientes para esa otra conversación que acabas de dejar sobre la mesa, que creo que es bien importante también hablar de ella, ¿no? Sí, Yo creo que sí hay que sí. distinguir violencia política de género, violencias y política patriarcal, porque justo esa deconstrucción es quizá la que está pendiente, Sí. ¿no? Exacto. Bueno, pues nada más tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Nos vemos en X, en @C Aguilar Barroso. Y tu cuenta, Edgar, de X. XPetridish8, @Petridish8. Bueno, muchas gracias. Y nosotros, Conexionistas MX, nos encuentran en Twitter y en Facebook. También nos encuentran en YouTube como Conexionistas México. En Spotify nos encuentran como Conexionistas. Ahí tenemos todas las emisiones de Conexionistas en audio. La música es de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso. Ella la encuentran en Facebook y en X, otrora Twitter. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas.